Bueno, mi nombre es Rocío, soy adjunta a la dirección en IFO y soy enfermera. A continuación tenemos el privilegio de escuchar un testimonio muy especial, ya que está centrado en un tema crucial en el ámbito sanitario. Se titula La voz del paciente como herramienta de humanización en enfermería. Viene de la mano de Gemma Gómez Romero, que tiene un currículo envidiable, pero voy a dar unas pinceladas porque vamos justa de tiempo. Licenciada en Psicología Clínica, máster en Psicología General Sanitaria y en la actualidad es la directora del área de liderazgo en Talengo. Además, tiene una amplia experiencia docente en liderazgo sostenible, diversidad, inclusión, mentoring, formadora en el programa de prevención de drogas de la Comunidad de Madrid. La combinación de su formación, su maestría profesional y la experiencia vivida como paciente hacen de su ponencia un regalo en forma de impulso para seguir construyendo y mejorando como enfermera. Cuando quiera. Gracias. Gracias y quería agradecer, estoy emocionada ya y no he empezado, entonces ahí ya empezamos un poco mal. Quería agradecer a ISFOS, a la Roche-Posay por supuesto y al Consejo General de Enfermería, pero fundamentalmente quería agradeceros a todas vosotras porque habéis formado parte de mi proceso de curación. Oye, y pensaba que me iba a emocionar, pero no tan pronto, lo siento, ¿eh? Un segundo. Bueno, supongo que no está cargada aún mi presentación, o al menos no pasa. Bueno, ya me han presentado y a lo largo de la mañana han hablado de muchas cosas, pero Adrián ha hablado Manuel ha hablado de algo muy importante, que es el miedo. A mí me ha pasado un poco al contrario. Yo que vivía en el mundo normal, en el que vivimos todos y todas, con un montón de miedos, con incertidumbres, con preocupaciones, pues una vez que me dijeron que estaba curada, ha desaparecido el miedo, porque no hay mayor incertidumbre que la que vives a lo largo del proceso oncológico. Una incertidumbre que en muchas ocasiones está acompañada por vosotras y vosotros. Creo que hay aquí algún enfermero, pero son pocos. Creo que es una profesión liderada por mujeres y por eso también tiene una característica muy especial, que la hace tan humana y tan cercana a personas como yo, que me ha tocado transitar por este proceso. Esto sigue sin... A ver, de aquí. Ah, vale. Tampoco había mucho al inicio. Es la foto de mi antes y después y un poco el dolor que he ido viviendo a lo largo de todo este proceso. Por alguna razón, nada, no hay forma. ¿Revisáis, porfa, la presentación de Gemma para que esté cargada? Bueno, empezaré contando mi historia. Como muchas de las pacientes, yo he tenido un cáncer de mama HER2 positivo. Cuando me diagnosticaron estaba en estadio 3, me hice una exploración, según estaba en la ducha, bueno, me toqué y de pronto me encontré un bulto, algo que le pasa a muchas pacientes. Pensé, bueno, pues tengo que ir al médico, pero bueno, tampoco le di toda la urgencia que tenía. Y sí es verdad que a los 3 días me empezó a molestar el brazo, me toqué la axila y tenía otro. Entonces ese mismo día cogí una cita. A mí me había pasado algo, yo tenía 46 años, sí, en el momento del diagnóstico, y esto era en noviembre y en febrero había estado en la ginecóloga porque ya había tenido un proceso en los ovarios hace tiempo y le pregunté, oye, ¿yo no me tendría que hacer una mamografía? Y me dijeron, no entras en la parte de cribado, no has tenido antecedentes, etcétera. También os digo todo eso porque vosotras estáis todo el día en contacto, aquí ha habido gente de la administración y estáis en contacto con muchos stakeholders y también sois mecanismos de presión y de conocer de primera mano cosas que nos pasa a los pacientes. Entonces, bueno, a mí no me tocaba la mamografía, con lo cual, claro, te vas más tranquila a casa. A ti una ginecóloga te ha dicho que no, que tú no. Bueno, pues en ese momento yo lo primero que hice es irme a mi médica de cabecera. Le enseñé y me dijo, oye, pues no, Gemma, no sabemos muy bien, pero bueno, te voy a mandar una ecografía de urgencia, lo primero. Esa ecografía de urgencia a mí me dieron un plazo de 10 meses para hacérmela. Del día 22 de noviembre, la fecha de la ecografía era el 17 de septiembre de 2024.
¿vale? Yo soy una auténtica afortunada porque tenía seguro médico. Entonces, directamente había oído referencias de que MD Anderson era una buena clínica. También tenía referencias de otros hospitales, de HM, de Vitas, pero bueno, cogí y dije, ¿dónde está la primera cita? De varios, vale, porque es verdad que tenía bastantes buenas referencias de muchos sitios. Y lo primero que cogí, porque era la disponibilidad que había, fue en MD Anderson, que era al día siguiente, después de esos resultados. Gracias. ¿Vale? Y entonces allí empezó todo mi camino. Aquí os contaba, ese era mi antes y ese es mi después. Tengo menos pelo, pero también tengo menos miedo. Y entonces eso es un gustazo, ¿vale? Porque ahora muchas veces cuando tengo problemas en el trabajo, que ya me he incorporado y tal, pues mira, ¿qué queréis que os diga? Veo las cosas de una manera un poquito diferente. Y rezo muchas veces, aunque no soy muy creyente, porque esto no se me pase y porque no vuelva a la rueda de todos los días y siga desde este punto de vista que también contaba Manu tan humanista. Y entre esa foto y esa está esta, que es una foto de en medio del tratamiento donde hay momentos que por encima de lo físico, emocionalmente no puedes más. Luego os contaré cosas que a mí me han pasado en la quimio y que yo creo que le pasa a mucha gente y que a veces no se cuentan y que hace que esto es muy físico, pero también es muy emocional. Y los médicos es verdad que te dan el soporte físico, pero es que vosotras dais el soporte emocional. Entonces, de verdad, poner en valor el trabajo que hacéis, porque hay, es decir, a mí que sí, mi oncóloga me da muchos abrazos, o no muchos, porque no es muy abrazadora, pero las que me dan más son las enfermeras, ¿vale? Y yo llego al hospital y el día que estoy bien lo celebran conmigo y el día que estoy mal, pues me dan un abrazo y me consuelan. Y eso lo hacéis cada una de vosotras con vuestros pacientes. Os he contado las pruebas, ¿no? Bueno, pues al final me hicieron las pruebas. Yo tuve la suerte además que todo mi entorno me apoyó muchísimo, el entorno personal y profesional. Me dejaron mucho espacio para que yo fuese sanando y mucho espacio en las pruebas. Pero en las pruebas es una fase dolorosísima. A todos los niveles, a nivel emocional porque tienes mucho miedo, pero a nivel físico. Yo recuerdo la biopsia primera que me hicieron, que ese día estuve horas porque me tenían que biopsiar en 3 sitios, te hacen dentro de una máquina de resonancia, después pasas a otra sala, tienes mucho miedo, dentro de eso te hacen a la vez una ecografía y siguen viendo pues más zonas afectadas y aunque no lo quieran, pues comentan cosas y tú no sabes, no tienes ni idea, ¿no? Aquí empezó un poco mi amenaza y aunque pasan muchas cosas, pasa sorpresas, sabes que va a haber un cambio, pero empieza una urgencia. Y yo pensaba que si no me ponían un tratamiento al día siguiente, eso me iba a crecer, ¿vale? Tienes la sensación de que es que te está creciendo físicamente dentro de tu cuerpo el tumor. Y entonces, claro, como no me ponen quimioterapia al día siguiente, pues es que a lo mejor no me están dando el mejor tratamiento. Yo ahí la verdad que tampoco podía escuchar mucho y tenía una amiga dentro del sector que sí que me pudo ayudar un poco y explicarme algo. Pero aquí a lo mejor, pues, porque también cuando nos explicáis, por mucho que nos decís, tampoco somos capaces de asimilar la información. Pero tener algo por escrito, pequeñas cosas por escrito que te digan, no te preocupes, tiene que haber unas fases previas, tiene que haber unos resultados, pues eso quizá nos puede ayudar a sobrellevar esta fase de pruebas. Bueno, después de las pruebas pues viene el túnel negro, ¿no? Y viene ese diagnóstico y el diagnóstico, bueno, pues en mi caso ya me lo adelantaron, pero yo pasé unas navidades sin enterarme, para que os deis cuenta un poco de cómo estáis. Y el 4 de enero le pregunté en este caso estaba todavía con el ginecólogo, le dije al ginecólogo, digo, oye, Rafa, ¿a ti qué te parece? Porque como aparece un 95% de probabilidades, yo voy a ser el 5, ¿no? Y me dijo, Gemma, es que a lo mejor no, pero tienes cáncer, ¿sabes? Es que ni siquiera eres capaz muchas veces de asimilar. En ese diagnóstico, pues hay muchas cosas de afrontar esto, pero fundamentalmente 3, y es la forma que tenemos el ser humano de afrontar todo lo que nos pasa. Hay muchos que huimos, porque no somos capaces, entonces miramos para otro lado, y esto es humano. Hay gente que se queda paralizado, no puede ni huir ni ocuparse.
Yo soy de las personas que me ocupo mucho. Entonces, ¿qué pensé? Que si durante toda mi vida haciendo cosas había solucionado todo, pues ahora si me ponía a hacer, pues también yo iba a solucionar, ¿no? Aquí la enfermera que me atendía se sentó conmigo y me dijo cosas que podía hacer y son, de verdad, os digo otra vez, es el mejor documento, no el del diagnóstico, sino la enfermera me dio una hoja con un checklist de cosas y fue clave, porque a mí me permitió hacer. Y aunque era equivocado que yo con eso iba a poder solucionar mi enfermedad y me iba a curar, pues al menos sí que me tuvo un poco ocupada. Pero también me puso en alerta de cosas que me podían pasar. Y esta era la lista de la compra, más o menos. Yo la he complementado un poco, la lista de la compra, que a lo mejor a algunas de vosotras no sé si os costará mucho trabajo, pero simplemente tener eso y explicarle al paciente nos da la vida. Yo ya era madre y ya sabía que no podía tener más hijas y no, ya tenía más de 40 años y dije que ya no podía ser, pero hay gente que quiere ser madre y que no, y muchas veces el oncólogo no se lo avisa. Y entonces tienen que congelar óvulos y demás, y esa parte es muy importante. La enfermera me dijo que me hiciera una revisión en el oculista para ver porque podía tener por todo el tratamiento problemas en mi visión, que fuese al dentista antes de que empezase la quimio, que me hiciese una limpieza, que viese si tenía carios, que después iba a complicar todo. Entonces, que estuviese preparada para todo lo que venía encima. Me habló de la caída del pelo. A mí eso me dio igual. Como ves, yo ahí me daba igual. Además, me hacía risa. A ver, no risa, pero no sé cómo deciros. Ya cuando se me cayó, que ese momento sí que fue muy traumático, después yo siempre, lo siento mucho, pero veía señores calvos y decía, pues a mí me va a salir. A ver, entonces a mí me consolaba un poco. La verdad, iba al gimnasio calva porque así hacía deporte de una manera más cómoda y a mí este pensamiento me ayudaba. Es un poco cruel, lo siento, pero es que me ayudaba. Y bueno, pues que te hablen de gorros, de pelucas, de cosas. Hay mujeres que no se pueden ver sin pelo y necesitan tener una prótesis. Es decir, que sepan que existe todo eso, ¿vale? El tatuaje de las cejas es básico. A mí fue básico porque mi cara no cambió tanto. Y eso es recomendable hacerlo antes de empezar la quimioterapia. Por lo que sea, a lo mejor digo algo que técnicamente tampoco es lo más correcto, pero vosotras sabéis más. Entonces, bueno, pues eso, pues a mí me puso... Yo no me podía imaginar que la gente se tenía que tatuarla, porque piensas en el pelo de la cabeza, pero no piensas en el pelo del resto del cuerpo. La preparación de la piel. A mí me dijo que me preparara la piel, me recomendó cremas que yo me apliqué todos los días, geles ya que no dañaban mi piel, que eran muy aceitosos, cremas que me hacían regenerar la piel y cuando empecé todo el proceso mi piel estaba 10. Cremas de La Roche que tenéis estupendas, es verdad, productos que tenéis para las uñas que a mí, yo no sé si el silicio ese de vuestra, qué efecto tiene, pero a mí no se me han caído. Y era algo, todavía tengo algunas levantadas, pero era algo que a mí me funcionaba muy bien. No sé, pues muchas cosas que podéis recomendar porque son cosas que pasan. El psicólogo, ¿vale? Yo sí que he necesitado ayuda emocional para superar esto y bueno, pues creo que es bueno que poner en antecedentes y después cada paciente oncológica que decida. El fisio. Porque es que yo creo que se te contractura el alma, entonces es bueno tener a alguien de soporte, nutricionista, para si tienes una... Yo comía torrendos, no sé, más cosas, pero a ver, comía de todo, pero y lo sigo tomando, pero comía no pensando muchas cosas y ahora como de una manera mucho más consciente, pero también me han ayudado a eso. Me ha ayudado muchísimo el deporte. No había hecho jamás deporte, nunca. A mí cuando me dio el diagnóstico la oncóloga me dijo, Gemma, tienes que hacer deporte, si no, no vas a aguantar la quimio. Y le dije, oye, ¿cuándo empiezo? Y me dijo, esta tarde. Me generó un sentido de tal urgencia que esa tarde empecé a hacer deporte. Y me he levantado todos los días.
todos los días me levantaba, iba al gimnasio, tenía la suerte que estaba rodeada de un montón de... A esa hora en el gimnasio, allí por las mañanas hay un montón de señoras mayores y gente de bien. Yo parecía de las ricas, claro, porque por fin por la mañana no trabajaba y estaba en el gimnasio. Pero un montón de señoras que me arroparon y que al final, aunque hiciera poco, eso hacía que estuviese mejor. Yo sé que mucha gente no puede hacer deporte por cuestiones físicas y porque no pueden, porque están tan destrozados y destrozadas que no pueden, pero de verdad que ayuda y si se lo podéis contar que hay pacientes que les ayudan, pues es estupendo. Y después asociaciones que te informen, grupos. Comentabas antes que montabais en el hospital grupos para que se conocieran unas pacientes con otras. Pues mira, nos ayudamos mucho, la verdad. Porque nos contamos las cosas, porque hablamos de muerte, hablas de enfermedad y lo hablamos sin miedo, con naturalidad. Y fuera no puedes hablar porque la gente de fuera solo quiere que estemos animosas. Solo. Y además, sí, con todo el cariño del mundo, pero si no estás muy animosa, parece que, bueno, pues es tu responsabilidad y vas a estar peor. Y no siempre estás animosa. Estás animosa mucho tiempo, pero no siempre. Y también es bueno a veces no estar animoso, ¿vale? Entonces, en toda esta parte ayudáis y ayudáis muchísimo. Durante la quimioterapia a mí me pusieron porta, tuve problemas además en el quirófano porque, bueno, tuve algún problema cardíaco, me dejaron ingresada, con lo cual ya más incertidumbre, no sabes si además a esto se unen problemas cardíacos que después he tenido una vigilancia bastante severa por parte del hospital y de mis médicos. Pero en la quimioterapia pasa lo del pelo, pasan muchas cosas, pero pasa algo que es al menos a mí, con muchas pacientes oncológicas me han dicho lo mismo. Se te genera una niebla mental que casi es el momento de mayor felicidad, porque no te enteras de nada. Si yo podía estar 5 horas mirando a un punto en la pared. Entonces cuando me decían, no le des vueltas, y es que no le podía dar ni vueltas ni no vueltas. Si es que no podía hacer nada. Dejé de leer porque no podía leer. Leía un párrafo y no podía leer el siguiente. Hoy he venido llena de notas y tarjetas y yo estoy acostumbrada a hablar en público y a tener charlas, pero tenía mucho miedo de olvidar cosas porque olvido continuamente cosas. Todavía tengo parte de los efectos de la quimioterapia. Te dejan sin energía, te quedas... Es como si volvieras a nacer. Y ahí, cuando... Hay veces a lo mejor que vamos y no entendemos algo de lo que nos decís o no nos enteramos a la primera, es que no nos podemos enterar, es que nuestra cabeza no es capaz de procesar, de verdad. Y yo os pido toda la paciencia que tenéis habitualmente, pero toda la paciencia del mundo para que, bueno, pues a veces nos repitáis. Y yo siempre digo que nos deis por escrito. Creo que todos los hospitales deberían tener como un cuaderno con las típicas tarjetas estas de cada una de las fases, con 2 anillas, pues ahora para la quimio, mira, tu tarjetita con 3 cosas. Si tampoco yo creo que pedimos tanta información porque no somos capaces de procesarlo, efectivamente. Luego llegó la cirugía, ¿vale? A mí en mi caso me quitaron una parte del pecho y sobre todo todos los ganglios. Piensas que cuando haya llegado la cirugía ha terminado todo y claro, yo ya después de la quimioterapia me encontraba mejor, llega la cirugía, dejas de hacer deporte, te encuentras peor. Me salen algo en la axila que son unos cordones, que es que eso me pareció como de la NASA. Y con los cordones, pues claro, pierdo movilidad en el brazo, lo que hace que tenga que ser mucho más insistente en la rehabilitación cuando estás ya hasta el último pelo que no tienes de todo lo que has ido viviendo los meses anteriores. Y después la radioterapia. A mí ya cuando estaba en esta fase me dieron radio y luego me volvieron a dar quimio. Pues a mí todo el mundo me decía, ya está, si la radio no es nada. Pues yo no sé, debió ser, para mí fue tremendo. Estaba agotada. Yo creo que se me juntó porque seguía con quimioterapia y la radioterapia y me empezaron a salir, antes lo contaba, me empezaron a salir un montón de granos, de manchas en el cuerpo, donde tenía el cuerpo lleno de heridas de rascarme. Me rascaba por las noches y tenía todo el cuerpo. Estaba cada 3 días yendo al hospital porque todo el cuerpo, de hecho tengo bastantes marcas en los brazos, y no sabían en ese momento, por muchos dermatólogos que visité, nadie sabía por lo que era. Y llegó un momento que
que ha sido muy curioso, porque ya ha llegado un momento que yo ya pensé que era psicológico. Digo, claro, pues de todo lo que he vivido, entonces soy yo. Y me dijeron, sí, es que claro, cuanto más te rascan, más te provocas. Y claro, yo me rascaba más y me provocaba más. Pues sí, habrá una parte psicológica, pero yo ahora que llevo un mes y algo sin nada en mi cuerpo, sin ningún medicamento, es la primera vez que vuelvo a tener costras del color negro. Me salía una fina capa en la piel que no me regeneraba. Y sin echarme nada, pues ahora es como que de pronto sí hay una parte física de todo el tratamiento. Es eso, es lo que me decían, que ya no era nada, pero para mí es verdad que tuve un agotamiento tremendo, estaba súper triste, tuve un bajón ahí, tenía muy inflamado, a mí no se me ha inflamado el brazo, pero sí el pecho, entonces tengo como una teta gorda y una teta fina, ¿no? Y después con la radioterapia tuve muchos problemas de movilidad. Los cordones se acortaron mucho más, el músculo pectoral se me quedó reducido a nada, me generó unos dolores de espalda que sigo teniendo y es algo que terminé la última sesión de radioterapia el 15 de septiembre del año pasado y sigo igual, a ver, con mejoras, pero afecta durante muchos meses, de verdad, no es un día o dos. Y aquí sí que he intentado meter una parte como no más de lo que un poco utilizo en mi trabajo. Cuando nosotras recibimos, cuando cualquier persona recibe un comentario negativo, se activa nuestro sistema nervioso simpático y se empiezan a liberar hormonas. Y entonces se empieza a alterar la actividad cerebral. Y este estrés que se genera impacta en la percepción de la realidad. ¿Y qué hace eso? Que te entere mucho menos. Es decir, muchas veces cuando nosotras recibimos y cualquier paciente, creo, cuando recibimos una mala contestación con todo lo que llevamos antes o no te acabas de enterar o sí es que es verdad que no nos estamos enterando y ya lo sabemos, se genera todo esto y es que te enteran mucho menos. Y de verdad os lo pedía, pero aquí os doy las gracias porque yo en mi caso de verdad es que no me han podido tratar mejor, pero también os pido esa generosidad que ya tenéis de manera habitual para a todos y cada uno de los pacientes, pues intentar en la medida de lo posible, y sé que sois personas y cada uno tenéis vuestra vida y tal, pues intentar en la medida de lo posible pues tener esa sonrisa que hace muchas veces todo lo contrario, que nosotros también respondamos así. ¿Y cuándo crece el pelo? Lo habéis dicho esta mañana. Y a mí me ha hecho mucha ilusión porque he visto que os preocupáis, porque en la sociedad no entiende muy bien qué pasa cuando crece el pelo. Cuando crece el pelo, el resto sigue igual. La piel sigue fastidiada, sigues con cierto miedo, pasan muchas cosas, pero al crecer el pelo, pues ya no te cuidan tanto, no te protegen pero tu cuerpo está todavía con necesidad de recuperación. Entonces, que cuando crece el pelo todavía tenemos un camino por delante. Un camino que pues en cada paciente es diferente porque cada cáncer es un mundo y cada persona es un mundo y la junta de ambas dos ya genera infinitas posibilidades. Pero que cuando crece el pelo seguimos con dolor, con problemas físicos y muchas veces cuestiones emocionales que tenemos que seguir trabajando. Y termino con esto, que a mí me han dado la vida. Este es el último día que recibí quimioterapia. Ellas estuvieron conmigo, tú las tienes que conocer. Y han sido personas que son mujeronas, que adoro, que me han ayudado, que me han acompañado y que han hecho, de verdad, yo ahora mismo estoy curada. Y habrá mucha medicina, hay mucho ensayo clínico y mucha investigación. Estas señoras a mí me han curado. No sé en qué tanto por ciento, pero vosotras curáis en un tanto por ciento muy grande. Muchísimas gracias, de verdad.